Martes 29 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este programa, a este espacio, a esta revista de prensa. Nuestro paseo diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, ya lo saben, Diario de Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, prensa digital. Hoy tenemos coincidencias en las portadas, algunas, sobre todo Navidad. Vamos con este primer vistazo a las primeras planas. El diario Córdoba ha escogido este tema para la apertura: la programación navideña. La Navidad triplica su presupuesto, dice, e incluirá una velada con drones. Luego hablamos de este asunto. La foto para la instalación en la Plaza de las Tendillas de una pista de patinaje sobre hielo. Habrá dos en Córdoba, al menos dos. Hay quien habla incluso que habrá una tercera, pero al menos está esta, habrá una en el Zoco, se habla en el Boulevard. En fin, por de pronto tenemos esta que está ya prácticamente helándose para que los patinadores disfruten de esta diversión navideña, donde antes iba a ir un mercado, recuerden, un mercado navideño tradicional. También habla de ayer que el Pleno aprobó, titula: Córdoba administrará 4 meses al año de horario libre en el comercio. Luego hablamos de este tema. El diario ABC ha escogido la foto del diario Córdoba, no lo he dicho, de Paco González. El diario ABC ha escogido para la apertura una foto sobre China, estallido social contra la coartada anti-COVID de Xi Jinping, que es el presidente chino, como saben. Bueno, según el diario ABC, según muchos observadores, Xi Jinping, el presidente chino, está aprovechando el COVID para restringir libertades, derechos de los ciudadanos, y muchos de los vecinos de China, de Pekín, de algunas capitales, grandes capitales, pues están echándose a la calle para expresar su malestar, no solo por las medidas anti-COVID, que todo es una excusa coartada, sino que realmente reclaman una apertura mayor. En cuanto al titular que ven abajo sobre los ERE, un acusado de los ERE, un empresario, admite por primera vez la ilegalidad de las ayudas y acepta devolver el dinero. Este hombre ha pactado su condena. Se queda en una condena de 1 año y 6 meses, con lo cual no va a ingresar en prisión, y va a devolver el dinero que recibió fraudulentamente, 120.000 euros que recibió sin tener por qué hacerlo. Y bueno, se llama este hombre JBC, es el dueño de la empresa Pico Yeye y Cogollero, que está en Puerto Real, y bueno, así evita un mal mayor. El problema para el resto de condenados es que con esta aceptación viene a tumbar la coartada o el argumento de la defensa de los ERE, porque él sí que reconoce una malversación de fondos públicos. Bueno, habrá que ver si tiene que ver o no esto con el resto de acusados y condenados. El diario El Día ha escogido para la apertura el síndrome del profesor quemado. El 90% de los profesores dice haber sufrido el síndrome de estar quemado en la última encuesta. Elevadas ratios de alumnos por clase, conflictividad en las aulas y el exceso de burocracia son los principales motivos que grime el colectivo de docentes. Son datos de un informe que presentó ayer el CESIF, el sindicato CESIF, tomando el pulso a la educación, se titula este estudio. La foto para el Parlamento de Andalucía, para el cordobés, Jesús Aguirre. Ayer se conmemoraron los 40 años de parlamentarismo, desde que se pusiera en marcha el Parlamento de Andalucía, y Aguirre recordó a los diputados que su papel es dar soluciones a los problemas y no crearlos. Que bueno, creo que ahí estamos todos de acuerdo. Lástima que no piense igual los políticos. Aguirre está en una situación, una postura más institucional, presidente de la Cámara, del Parlamento andaluz. Bueno, cuando estaba en otros lugares, cuando era senador, por ejemplo, del PP, pues no pensaba lo mismo. Supongo que cuando era consejero eran otros los que le creaban problemas. Esto es un poco el juego de la política, que según en qué lugar se coloque cada uno, pues tiene una opinión o tiene otra. En la parte alta del periódico, foto para India Martínez, que regresa con nuevo disco y como actriz a las órdenes de Saura, dice el diario
el día. Por cierto, en páginas interiores dice India Martínez que en este mismo periódico que si no hubiese sido cantante habría sido guardia civil. Bueno, pues eso, perdido una cantante, pero eso hemos ganado una agente del cuerpo de la benemérita institución. Bueno, vamos con el repaso, con los sumarios. Hemos visto el tema de la Navidad, que hoy trae el diario Córdoba a su portada. Ayer se presentaron los actos de la Navidad, actos que tienen como principal novedad la recuperación de la normalidad. Este año la cabalgata de Reyes, si no ocurre nada, será la de siempre. El año pasado, recuerden, atrochó por Cervantes, la línea de Cervantes, y acortó el recorrido bastante. Este año la fiesta de fin de año vuelve a las tendillas, en las dos sesiones, la de mañana y la de tarde, y se recuperan programas que se vieron alterados. Por ejemplo, los patios en Navidad se recupera con 49 recintos, si mal no recuerdo, y se recuperan programas habituales, los cantarillos, la zambomba flamenca, zambomba en los balcones, tanto de la Judería como la Fuenseca, por ejemplo. En fin, hay una serie de lugares en los que va a haber zambomba flamenca para ambientar la Navidad. Saben que este mismo viernes se inaugura el alumbrado, se enciende el alumbrado extraordinario desde la calle Cruz Conde, lo daremos en directo, como es habitual en esta casa. Luego se inauguran los belenes, tanto el municipal, el de la Oratorio de San Felipe, como el de la Diputación, de la Iglesia de la Merced, y todo empieza a funcionar. Y la principal novedad, al margen de la recuperación de lo habitual, que es una novedad media, es, como leen, una velada con drones. El día 23, la víspera de Nochebuena, va a haber desde el Arenal, cerca del campo de fútbol, un espectáculo con drones. Dibujarán en el aire esos helicópteros, pequeños mini helicópteros, figuras como las que ven en la fotografía, como esta paloma que se ve en la fotografía, que bueno, pues irá con unos diseños. Dicen que es un espectáculo con con un proyecto, un storyboard personalizado para Córdoba. Bueno, supongo yo que habrá incluido algún número dentro de los que realizan los drones para singularizarlo con Córdoba. Habrá dos pases, a las 7 y a las 9, digo el día 23 de diciembre. Desde el Arenal. Ayer advirtió el alcalde, para evitar algún tipo luego de crítica o protesta, que son drones, son aparatos que miden como mucho 40 centímetros, un metro, es lo más grande que haya, que no se va a ver eso desde la Ruzafa. Que quien quiera verlo tiene que ir allí al Arenal o al puente o el entorno de la feria, quizás como mucho la ribera del Campo de la Verdad, pero que no piensen que de cualquier lugar de Córdoba se puede ver espectáculos. Recuerden que ya hubo una movida en su día con los globos, cuando llegaron los Reyes Magos en globo, y mucha gente se fue a buscarlos y no encontraron ningún globo. Bueno, pues aquí pasaría algo parecido. Si alguien sale desde el Parque Figueroa a buscar los drones, pues no va a haber nada. Así que quien quiera verlo, repito, hay dos pases, el día 23, el día anterior a la Nochebuena, en el Arenal. Dos espectáculos con drones, dura cada pase unos 10-15 minutos, no más, y habrá en dos exhibiciones. Será la principal novedad. Es un espectáculo que ya se ha visto en otros lugares, con lo cual, si quieren saber de qué va, en internet los hay. Y bueno, pues se montan, pues eso, como la paloma que ven ahí, o rótulos, Feliz Navidad, Feliz 2023, en fin, ese tipo de cosas que se ponen, mensajes que se lanzan en esta fecha. Todo ello con drones iluminados, lógicamente, porque tanto de las 7 como de las 9 pues será ya de noche. Repito que hay que ir allí, que no se espere nadie verlo desde su casa si vive lejos, porque no lo va a encontrar. Al margen de este asunto habrá actividades en barrios periféricas, habrá actividades en centros comerciales abiertos, habrá actividades, por ejemplo, en el cine Fuenseca, habrá actividad incluso en animación infantil, con espectáculos circenses, en fin, hay una programación muy amplia que se puede consultar a la página del Ayuntamiento de todo lo que hay, y luego pues eso, los coros, los cantarillos, etcétera, etcétera. Mucha actividad y mucho dinero, el triple del año pasado. Es verdad, son 210.000 euros, creo recordar. Es verdad que el año pasado hubo un recorte importante de presupuesto porque no hubo cabalgata de Reyes, una parte importante del presupuesto, no hubo, o sea, hubo cabalgata más cortita, no hubo fiesta de fin de año y se recortaron muchas actividades, con lo cual tampoco tiene mucho mérito mejorar la cifra del año pasado, pero lo cierto es que se triplica. El espectáculo de luz y sonido será, como siempre, como los últimos años, en la calle Cruz Conde, y luego habrá más arcos instalados por otros lugares de la ciudad. Este año se recorta un poquito el horario del encendido para ahorrar energía, aunque creo que ya casi se nos ha olvidado a todos estas medidas, porque recuerden que el presidente de la Junta propuso
que se recortara el tiempo, la duración, no del diaria, sino del periodo en el que se encendieran las luces. Bueno, pues se va a ir, como siempre, justo antes del puente. Como este año el puente cae el lunes, pues se ilumina el viernes, con lo cual no solo se ha recortado con respecto al año pasado, sino que se ha ampliado el periodo en el que estarán las luces encendidas. Un poquito menos cada día, pero en cuanto a horario, en cuanto a tiempo, es más que el último año. Y ya está encendido en Málaga, ya se encendió antes de ayer, en Huelva se encendió también el fin de semana, o sea que parece que esas recomendaciones se nos van olvidando poco a poco. Seguimos con las portadas. Me voy a la del día, luego entro en ABC. Habla del profesor quemado, como le llaman, es un término inglés, burnout, y hablan del síndrome que sufren muchos docentes a lo largo de su carrera y que se acentúa o se recorta según disminuye o crece según la coyuntura. Titula el diario El Día, a ver si lo encuentro, el 91% del profesorado cordobés ha sufrido alguna vez el síndrome de estar quemado. Estar quemado, bueno, es una expresión coloquial que creo que todo el mundo en su trabajo puede estar quemado, no hace falta ser profesor, aunque en el profesorado esa cifra pues suele ser más elevada que en otras profesiones. Cada uno dirá que cada uno lleva lo suyo, probablemente la persona que está conduciendo un autobús pues probablemente también tenga pues este tipo de síndrome. Este informe lo ha elaborado el CSIF y el informe se llama Tomando el pulso de la educación, con lo cual se fija la educación. Repito que no es exclusivo del profesorado, saben que también le ocurre mucho a los sanitarios, le ocurre especialmente durante la pandemia y le ocurre a muchas profesiones que tienen una presión añadida a la laboral. En el caso del profesorado, como señala el diario ABC, perdón, el diario El Día, una información que firma, el Día es una información que proviene del informe de CSIF. Son elevadas ratios, es decir, muchos alumnos por clase, conflictividad mayor en las aulas y el exceso de burocracia. Bueno, son asuntos que algunos de ellos son combatibles, por ejemplo el tema de las ratios parece que se podía combatir, este año, cada año hay menos alumnos en las aulas porque desciende la natalidad y se supone que eso permitiría que las aulas se espaciaran, los asientos se espaciaran. De hecho, en esta foto vemos alumnos de uno en uno. Yo si remonto a mi época nunca me senté yo solo en un pupitre, pero en fin. Los tiempos avanzan. Las ratios mejoran, también parece que la conflictividad debería mejorar y también debería mejorar el exceso de burocracia. O sea, son factores que coyunturalmente afectan ahora más, aunque el informe habla de no puntualmente ahora, ni el mes pasado ni el año pasado, sino en general los profesores que han sufrido el síndrome de estar quemado. En cualquier caso, repito, es un síndrome que no afecta solo al personal docente y si hiciéramos una encuesta en otros sectores es probable que la cifra fuera similar o no. Pero es preocupante que 9 de cada 10 personas que se dedican al cuidado, a la atención, a la formación de los pequeños, pues tengan este problema, síndrome que afecta lógicamente al desarrollo de su profesión. Más cosas. En la portadilla de ABC, porque la portada la hemos visto y son temas que no se escapan de nuestro asunto, el tema local, habla, por ejemplo, del horario comercial. Titula "La Junta decidirá sobre la libertad de horarios comerciales en Córdoba en temporada alta de turismo". La polémica empieza un poquillo antes, no quiero extenderme mucho. En el año 2019, Córdoba propuso que la zona del casco histórico, la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, se considerara zona de gran afluencia turística, porque efectivamente es una zona de gran afluencia turística. Eso permitía que en esa zona de especial afluencia turística se fijaran unos periodos al año donde se pudiera abrir a cualquier momento, en cualquier momento, o sea, no fuera del horario comercial establecido. Los periodos eran en Semana Santa y en el mes de mayo. Los locales comerciales, establecimientos, tiendas, restaurantes, etcétera, que estuviesen en esa zona, podían abrir en cualquier momento. La Junta, a partir de la pandemia y con la idea de revitalizar la actividad comercial, decidió ampliar de manera generalizada todo este tema de la liberalización de horarios. Es decir, cualquier zona que fuera de gran afluencia turística podría tener en cualquier momento apertura comercial. ¿Cómo se determina una zona de gran afluencia turística? Pues son para municipios de 100.000 habitantes o más, es el caso de Córdoba, que tuviera 600.000 pernoctaciones o más, que es el caso de Córdoba. El ayuntamiento, para evitar
que cualquier comercio de la ciudad se verá afectado por esta historia, sobre todo para evitar que las grandes superficies que están fuera de la zona comercial pudiesen abrir a cualquier hora del día, cualquier día del año, pues decidieron limitar de nuevo, circunscribir esa liberalización a la zona de gran afluencia. Pero la Junta no ha colado. Han dicho que por qué la calle de Anes es una zona de gran afluencia turística y no lo es la calle Cruz Conde, o no lo es Gran Capitán, o no lo es San Pedro, donde también hay mucho turismo. Con lo cual, la amenaza era que toda Córdoba se convirtiera en un espacio de gran afluencia turística y cualquier establecimiento pudiera abrir en cualquier momento que quisiera, como ocurre en municipios turísticos, por ejemplo. Bueno, para evitar ese mal mayor se ha optado por el mal menor, que es que toda Córdoba, toda ciudad, se considera zona de gran afluencia turística, pero solo 4 meses al año. Los meses de abril y mayo, que incluyen Semana Santa, habitualmente siempre cae en abril, alguna vez pilla algo de marzo, pero habitualmente abril y mayo. O sea, abril, Semana Santa, mayo por el mayo festivo cordobés y septiembre, octubre, que son temporadas media alta, donde hay un resurgir del turismo. Recuerden que hay citas tipo Cabalcor, el Flora, en fin, una serie de convocatorias, los puentes del Pilar, el puente de San Rafael, en fin, una serie de momentos en los que hay mucho turismo en Córdoba y se ha escogido esas 2 fechas, abril, mayo, septiembre, octubre. Hay que negociar con la Junta todavía, porque esa es la propuesta que hace el Ayuntamiento de la Junta, que se considere toda Córdoba zona de gran afluencia turística, porque la Junta no va a aceptar otra cosa, pero que no sea todo el año, sino que sea solamente en estos 4 meses que digo. Yo no sé si se podrá ajustar un poquito más y que en lugar de todo abril sea solamente la parte de Semana Santa. Saben que la cata habitualmente también se produce en abril, con también mucha afluencia turística. Ya hay algunas citas que se adelantan a abril. En fin, habrá que ver cómo evoluciona. El problema, como le decía, es que para el pequeño comerciante es muy difícil competir con comerciantes que tienen un empleado o ninguno y poder abrir un domingo o abrir hasta las 12 de la noche, porque el competidor que está cerca de él sí que puede hacerlo, porque tiene capacidad de rotar, capacidad de contratar o de reforzarse para determinadas fechas. Y eso el pequeño comercio, la pyme, no es capaz de soportarlo, y ese es el riesgo, que en esa pelea por ver quién abre más horas, el pequeño comerciante acabe perdiendo la batalla. Parece que se quedará así, porque la Junta está empeñada en este asunto, en que la zona donde hay gran afluencia turística se aproveche esa llegada de turistas para hacer negocios, que repito, es negocio para unos, pero a lo mejor no está en negocio, incluso arruina para otros según y en qué momento. Más cosas. Seguimos hablando de la Junta. Me quedo con el Diario Córdoba, que hay un par de asuntos referentes a este tema. La Junta, dice el Diario Córdoba, saca a licitación el tercer punto de urgencias en el Centro de Salud Levante Sur. Se llama el Centro de Salud, no se llama Levante Sur ya, se llama Dr. Manuel Barragán, recuerden. El doctor Manuel Barragán Solís, que fue aquel facultativo que falleció durante la pandemia. Bueno, pues este centro de salud tendrá el tercer punto de urgencias extrahospitalarias de Córdoba. Está el de Reina Sofía, que son urgencias hospitalarias, y un tercer punto que se suma a los que ya hay, que son el de Las Setas, el centro de Castilla del Pino, y el de Santa Victoria, o sector sur, que se llama así. Bueno, pues este es un tercer punto que cubre una parte de la ciudad pues, bastante desprotegida en este sentido. Toda la zona de Poniente se supone que lo atenderán la zona de Las Setas, toda la zona sur la atenderá el del sector sur y la zona de Levante lo atenderá el centro de emergencia o de urgencias extrahospitalarias del Centro de Salud Manuel Barragán Solís. Es un centro que tendrá 714 metros cuadrados. Se aprovecha un antiguo almacén en el que se guardaban enseres, se guardaban camillas, etcétera, y se va a utilizar ese centro. Tendrá un área sanitaria de atención al público, lógicamente, y luego hay un área de atención ciudadana directa, que es donde se hacen los triajes, como suele ser habitual, y luego una zona de descanso para el personal, con salas de estar, con vestuarios, incluso con dormitorios para urgencias más largas, y una zona de servicios auxiliares con baños, etcétera, etcétera, zona de ropa sucia, etcétera. Hace mucho tiempo que se venía reclamando este tercer punto de urgencias extrahospitalarias y por fin la Junta ha anunciado que lo saca a licitación. No significa que se vaya a hacer mañana, pero bueno, es un primer paso importante. No es una obra muy costosa, ni en tiempo ni en dinero. En dinero son 700.000 euros, en tiempo son solo 6 meses. A ver cuándo se consigue iniciar la obra y empezar a contar 6 meses
y ya nos metemos, como viene siendo habitual en las últimas etapas, ya en periodo casi de elecciones municipales que serán el 28 de mayo. Ojalá que esté con la excusa que sea, pero que esté lo antes posible, porque es verdad que los vecinos de Carlos III, de Levante, de Fátima, tienen que acudir a sus urgencias al sector sur o al Castilla del Pino o al Hospital Reina Sofía. Bueno, pues tendrán uno mucho más cerca. Y me quedo con el Diario de Córdoba y con la Junta, porque dice que el reglamento de la ley lista dará luz a las parcelas y a las 7V de pisos. Bueno, la lista, que es la ley de la sostenibilidad, se llama Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio Andaluz, una especie de una ley de urbanismo, pero con este nombre. Bueno, pues por fin parece que se va a desarrollar. La ley se aprobó a principios del año 2021, pero llegó la pandemia y todo el resto de desarrollo, a base de reglamentos, etcétera, se quedó paralizado. Ahora parece que por fin se va a reglamentar y se va a desarrollar. La ley sabe que se reglamentan, se desarrollan después a base de reglamentos, y en este caso pues la lista dará luz a las parcelas, dice. Hay que, en cualquier caso, recordar que esto no es una legalización masiva de parcelaciones. Esto es solamente el caso de lo que se refiere ahora al Diario Córdoba, lo hace Noelia Santos en esta información, es que se va a anticipar algunos servicios, algunos suministros a parcelaciones que estén en fase de regularización o que estén asimiladas fuera de ordenación, pero no significa que a partir de que el reglamento se ponga en vigor cualquier persona pueda acudir al ayuntamiento a que le legalice la parcela, porque hay parcelas que son difícilmente legalizables. Sobre todo hablamos, como siempre, de zonas que por seguridad son muy vulnerables, el caso de la cercanía de Guadalquivir, por las crecidas, o zonas de especial protección, como son las cercanas a Medina Zara, o zonas de riesgo, por ejemplo, en la sierra, cuando no hay planes de evacuación. Es decir, que hay algunas parcelaciones que por muchas vueltas que le demos y por mucho reglamento y mucha ley, mucha lista que haya, van a ser difícilmente legalizables o regularizables. Para las otras, para que se puedan regularizar, pues la ley lo que va a hacer es agilizar los procedimientos, los procesos para que tengan servicios de luz, de agua corriente, de aguas residuales y, bueno, pues quitar parte de ese problema que tienen. Hay que recordar también que cuando en una parcelación se habla de que le van a dar agua corriente, no se la van a regalar. Hay que llevar hasta allí la conducción. Siempre lo digo y siempre lo recuerdo, cuando cualquier persona compra un piso en Fátima, ya ha pagado la conducción del agua corriente desde la toma hasta su casa. Lo que pasa es que lo paga en el precio del piso y ya paga las residuales desde el sanitario de su casa hasta el colector, pero lo paga en el precio del piso. Cuando alguien se compra una vivienda unifamiliar en el campo, una parcela, y no tiene esa conexión, tiene que ponerla, tiene que hacerla él o ella. No se la va a regalar Emaxa, ni se la va a regalar Sadeco, recoge basura, ni la instalación eléctrica. Es decir, que una cosa es que te den servicios y otra cosa es que quién lo paga, porque en ocasiones el precio es bastante elevado y eso ha paralizado algunas de estas actuaciones, sobre todo en la zona de Carrera del Caballo. Ha habido algunas que se han paralizado porque los propietarios han pensado que tienen capacidad adquisitiva, poder adquisitivo, para afrontar obras que son muy costosas. Piensen que en ocasiones hay que llevar el agua residual de una casa por 200 metros hasta el colector. En las calles del casco urbano consolidado, el colector está mucho más cerca, en el campo está mucho más lejos, la luz pasa igual, la tubería igual. Es decir, que a veces es muy costoso, mucho más costoso de lo que parece ese tipo de suministro. En cualquier caso, la ley va a agilizar todos esos procesos. Vuelvo a hablar de sanidad, en este caso me voy al diario ABC. Titula ABC que en el caso de la bronquiolitis, 19 niños cordobeses están ingresados en los hospitales. Bronquiolitis, si me lo recuerdo, es una afección respiratoria que consiste en la inflamación o la infección en los bronquiolos, la parte más pequeña del aparato respiratorio, y que afecta especialmente a los pequeños, a los más jovencitos. Son 19 los pacientes ingresados, 3 de ellos están en la UCI, en cuidados críticos. Es decir, que, ojo, decimos siempre, ojo a este tipo de patologías, que en principio lo que encontramos son, pues eso, un episodio de tos más allá de lo normal, tos fea, en principio, pero que luego puede complicarse y problemas respiratorios graves. Como les digo, hay 3 pequeños ingresados en la UCI. Y Córdoba no es el peor caso, que en Córdoba hay 19 pacientes ingresados, pero en Málaga hay 58, en Sevilla hay 55. Es decir, que hay una situación compleja. En Córdoba, 1 de cada 6 camas
en las UCI está ocupada por pacientes con bronquiolitis y 1 de cada 4 en planta. Es decir, que la situación es relativamente grave. Dice Catalina García, que es la consejera de Salud y Consumo, que aún no ha habido que activar ningún plan de alta frecuentación, que son planes que se activan, lógicamente, cuando se dispara la atención hospitalaria, pero ha pedido precaución. Ha pedido además que se use la mascarilla. ¿Por qué? Muchos de los pequeños que están ahora sufriendo esta bronquiolitis, que repito que no es una enfermedad que sea especialmente grave, pero que hay que tener mucho cuidado con ella, bueno, pues muchos de estos pequeños, el año pasado y el anterior, fueron a la guardería con mascarilla. Y eso ha hecho que no se inmunicen. Saben que las guarderías, aparte de que son una fábrica de resfriados, pero también son una fábrica de anticuerpos, porque los niños se contagian unos a otros y eso genera pues, anticuerpos que son fundamentales en una edad temprana para que luego durante el resto de la vida tengamos esas defensas. Bueno, pues a no haber habido esos contagios porque íbamos con mascarillas, pues los pequeños no han desarrollado anticuerpos y ahora sufren estas consecuencias. Así que recuperemos las mascarillas, sobre todo en espacios donde está muy cerrado. Ahora con el frío se cierran todas las ventanas, hay una convivencia mayor y la pandemia sigue ahí. Hoy tendremos datos del coronavirus, va a la baja, pero no hasta el punto de estar absolutamente tranquilo. Así que cuidado con el asunto y vamos a seguir con precaución y con cautela. En el caso de bronquiolitis, no tengo de consejo a los padres y las madres que ya saben más que yo de esto, pero en cuanto que noten que su hijo, el pequeño o la pequeña, tenga problemas de respiración, para respirar, rápidamente acudan a urgencias para que lo miren porque puede complicarse. Los adultos tenemos otros recursos para aliviar ese tipo de problemas, pero los pequeños a veces pues, se agobian mucho y se pueden provocar algún daño. Así que acudan sin dudarlo a un centro de urgencia, al hospital, siempre que encuentren ese tipo de síntomas, el problema respiratorio. Si es la tos solo, bueno, un poquito de paracetamol, un poquito de Dalsy, el antibiótico y a funcionar. Bueno, más cosas, queda un par de minutos. Titula el diario, me quedo con El Día de Córdoba. ¿Cuándo se implantará, dice, la zona de bajas emisiones en Córdoba? Bueno, saben que antes del 1 de enero, se supone que a 1 de enero tendría que estar reglamentada la zona de bajas emisiones, ZBE que se llama, que son espacios que en cada una de las ciudades que son mayores de 50.000 habitantes, en España hay 150, pues tienen que, restringir el paso de vehículos especialmente contaminantes. Bueno, hay ciudades como Madrid que lo intentaron en su día, se echó para atrás, luego fue para adelante, la famosa Almendra, Los Anillos, y otras que sí que han seguido, han apostado seriamente. Córdoba no parece que antes de primero de año vaya a estar esto en marcha. De hecho, la FEM ya ha pedido que se vaya ampliando los plazos. La FEM, la Federación de Municipios, quiero decir, porque no parece que vaya a dar tiempo en todas las ciudades a tener en tiempo y forma esta ordenanza, que es actualizar o es adaptar la ordenanza a la ley de movilidad sostenible. En Córdoba lo que se ha hecho ha sido contratar una empresa que se llama Doimo para que elabore un estudio y haga una propuesta de dónde hay más problemas de contaminación, no solamente medioambiental, también acústica, ¿no?, por ejemplo, y que propongan qué zonas de Córdoba quedarán restringidas al tráfico. Será una especie de zona ACIRE, como la que hay ahora, zona de tráfico restringido, pero no para residentes solo, o sí, solo, a ver qué propone la empresa, porque una de las opciones que se puede plantear es que solo pasen residentes, con lo cual ya se limita el paso de vehículos. Pero claro, si todos los residentes tienen coches de 50 años que echen mucho humo, pues claro, por mucho que sean residentes, pues tienen un problema medioambiental, ¿no? Entonces, a ver cómo se adecua esto. ¿Qué pasa con los autobuses? Habitualmente los autobuses que se están utilizando son contaminantes, se están cambiando por autobuses de gas o eléctricos, pero, o sea, de gas sobre todo. Igual había que apostar por autobús eléctrico para el casco. En fin, esta empresa se va a encargar de hacer este estudio. Hay que adaptarse a la movilidad sostenible, reducir el tráfico, mejorar la calidad del aire y, ya le digo, muy pocas ciudades van a cumplir el plazo de que a 1 de enero esté la ordenanza en vigor. La de Córdoba, pues, difícilmente va a estarlo, pero bueno, por algo se empieza. Son 8 meses el plazo de ejecución, con lo cual, si se ha puesto en marcha ahora, pues 8 meses, nos vamos a julio, y sería entonces cuando se podría plantear la entrada en vigor de esa zona, repito, de restricciones. Ya se habló en su día, de cuando salió esta normativa, que Córdoba lo que haría es adaptar su zona ya restringida,
que es de Tejares para adentro, desde Ronda Tejares hasta el río, básicamente, y de Vallellano, Vallellano y Paso de la Victoria hacia la muralla, hasta el Marrubial, pues toda esa zona pues se limitará el paso de vehículos, que realmente ya lo está, con lo cual no habría demasiada novedad. Y hay algunas cosas más que no da tiempo a comentar. Por ejemplo, habla el diario ABC de que el campus de agrónomos, el campus de FP, va a dotarse de una nueva residencia de estudiantes. Ayer hablábamos de la residencia de estudiantes de Rabanales, que tiene 400 habitaciones. Esta, que será el campus de FP de Albor, de Fundación Albor, tendrá 130 habitaciones, 150 plazas, y es dentro de una campaña de la empresa Be-Life Residence, que son cordobeses, del grupo Baring, entre otros, que están edificando residencias de estudiantes por toda España y por el extranjero. Tienen obras en Zaragoza, en Salamanca, en Lisboa, en Cascais e incluso en Nueva York, donde hay 180 obras para 180 habitaciones. O estancia, no sé, una habitación o una plaza. En cualquier caso, es un nicho de mercado que parece que se ha descubierto de pronto, el de la necesidad de construir residencias, y en Córdoba tendremos dos, de esta empresa, de Be-Life Residence, más las que pudieran haber. Esta de Rabanales, que se anunció ayer, y esta de Agrónomos, que se anunció hoy, que estará probablemente en septiembre ya en funcionamiento. Así que también avanzamos por ese camino. Mucha más información en los periódicos, en cada una de las ediciones, muy interesantes todas ellas. Les invito como cada día a que vayan al kiosco, compren un periódico, lo lean en internet, escuchen la radio y que vean la tele. Mañana seguimos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.